Gracias a la invitación de estas jornadas, de estas maravillosas jornadas de lectura para leer en libertad. Gracias a Anabel Ballesta. Doy también un agradecimiento especial a Lilia Barajas, que hizo todo un sacrificio por traer aquí libros, la editora de esta novela que vamos a presentar. Y antes de que arranquemos, bueno, también quiero hablarles unas palabras breves de mi amigo y presentador Gerardo Villanueva. Gerardo Villanueva es poeta y narrador. Entre otros de sus libros tiene Patrivium, tiene un poemario, tiene también el poemario Calabozo 4 y un libro maravilloso que se llama El vuelo de Lucy, que ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. También es editor, Gerardo Villanueva es editor de una editorial llamada Luceta, que hace unos libros maravillosos. Y bueno, pues tengo el honor de que él platique conmigo, hable un poco del libro. Yo también hablaré un poco del libro, pues Orange Road de Nitro Press, que ahorita se está presentando. En la mesa hay ejemplares, que es una novedad editorial. Y bueno, pues este libro fue acreedor del Juan García Ponce de novela corta en 2016, se editó este año. Y bueno, pues los dejo con Gerardo, unas palabras. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches ya. Gracias por estar acá. Después de esta maravillosa música, pues toca hablar un poco de libros, que es el alma de esta feria, ¿no? Yo debo decir, ante todo, que yo soy amigo de Isaí Moreno, de quien he aprendido algunas cosas, sobre todo literarias. Gracias a él yo he llegado a lecturas, sobre todo de novelas breves, que son el género que creo a él es el que más le interesa. Y gracias a sus recomendaciones pues he podido acceder a libros que de algún otro modo yo difícilmente hubiera encontrado, y eso ha enriquecido mucho también mi forma de leer. Y también, bueno, pues además de ser amigo suyo, me considero uno más de los tantos lectores que creo que él ha ido sumando a lo largo del tiempo desde que publicó sus primeros libros. No obstante, debo decir que no soy un lector de la obra completa de Isaí. De las 4 novelas que tiene, solamente he leído 3. Leí Pisot, que tuve la oportunidad de leerla muchos años después de que se publicó, una novela brillante, que por ahí también obtuvo un premio importante, el Juan Rulfo. Leí El suicidio de una mariposa, también hace cosa de 4 o 5 años, y ahora vuelvo a sorprenderme con Orange Road, una novela muy recomendable que por cierto está aquí a la venta. Ahí está la mesa, Nitro Press puso la mesa con los libros para que se acerquen. Me falta leer una que se llama Adicción y no la he leído pues porque no la tengo. No, ese es el motivo por el cual no la he leído. Es uno dentro de mis pendientes. Yo creo que todavía podemos ponernos propósitos de año nuevo. Ese es uno, conseguir la novela que me falta y leerla para poder decir que he accedido a las novelas completas de Isaí. Sin embargo, hoy toca hablar de Orange Road, una novela también sorprendente, brillante. Yo cuando terminé de leerla, pues de inmediato vinieron a mi cabeza un montón de reflexiones y de preguntas que me sigo haciendo todavía, y creo que lo mejor de una novela es que al final te genere más dudas y más preguntas que certezas, ¿no? Una de ellas es, me puso a pensar si con Orange Road ocurre lo que ha ocurrido con otras novelas que parece que se publican en un momento preciso, en un momento en el que aparentemente la realidad empieza a generar sucesos que están estrechamente vinculados con la historia que se está contando dentro de la novela. Pocas veces los autores tienen el tino, no sé si es intencional o es mero azar, en el que publicas la novela y después la realidad te va presentando sucesos que están muy relacionados con la historia que estás contando. Recuerdo hace poco tiempo, me parece que fue en el 2015, este autor francés
Michel Houellebecq, publica una novela que se titula Sumisión. No sé si alguno de ustedes la conoce. Una novela que fue... Ahí está, ya. Yo no fui. Una novela que fue muy polémica en Francia. Palabras más, de un escenario futuro en el año, creo que es 2022, donde ubica la novela Houellebecq. Resulta que en Francia aparece un partido político ficticio que se llama Fraternidad Musulmana, y bueno, llega un candidato a la presidencia, gana la presidencia en Francia y entonces empieza a imponer una serie de cambios radicales, ¿no? Empieza aparentemente a romperse el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Comienza a autorizarse la poligamia, en fin, Francia cambia totalmente sus reglas de vida, sus reglas sociales. Esta novela generó un impacto político, editorial, mediático, como pocas veces se había visto. Y resulta que había, o no sé si todavía existe, el semanario francés que se llama Charlie Hebdo, ¿no? Donde el día en que publican la cara del autor y empiezan a hablar sobre la novela, ocurre un atentado en las oficinas de este semanario, donde mueren varias personas, unos policías, etc. Y bueno, causa un furor la novela. Está de más decir que a los pocos días pues, la novela se había agotado en todas las librerías gracias a ese fenómeno, ¿no? Con esto quiero decir que a veces nos preguntamos qué sucede primero, si la literatura o la realidad se adelanta a la literatura. A veces van de la mano, a veces van como metidas en una especie de remolino, y no sé si haya sido un accidente o haya sido metódicamente planeado con Orange Road, que la novela aparece en enero de este año. Sí, en enero, ¿no? Se publica la primera edición, y a los pocos meses nos empezamos a enterar de noticias, de fenómenos que tienen que ver con la historia que está contando Isaí en la novela. Uno de ellos es la existencia de esta secta que se llama NXIVM. Alguno de ustedes por ahí escuchó las noticias, ¿no? Una secta que tiene su sede en Estados Unidos, una secta de corte empresarial, cuyo líder termina siendo apresado en los Estados Unidos, acusado por la comisión de una serie de delitos de carácter sexual, delitos de lavado de dinero, etcétera, ¿no? Y después nos enteramos que esa secta empezó a tener también impacto en México. Después supimos de esta noticia que surge con la luz del mundo, ¿no? Hace poco el líder también ha sido llevado ante los jueces en los Estados Unidos. Fenómenos que normalmente no estábamos tan familiarizados con ellos en México, ¿no? Hace poco, bueno, ¿para qué ir tan lejos, no? Este sábado, un atentado en El Paso, que no fue de corte de sectas, pero sí con un sesgo racista pues bastante notorio. Con esto lo que quiero decir es que pocas veces son las ocasiones en que los autores se adelantan a contarnos algo y después lo estamos viendo repetidamente en la realidad. No sé, ahorita Isaí nos dirá si esto fue de algún modo premeditado o hubo algo por ahí. Exactamente. Y bueno, dentro de otra de las virtudes que creo que tiene la novela es que es una novela muy cinematográfica, y esto también pocas veces se logra. Cuando yo terminé de leer la novela, a los pocos días me encontré con una película que se llama The Bad Batch,
que en español, en México, infelizmente la tradujeron como Amores Caníbales. Una película que me llevó a recordar los escenarios que plantea Orange Road entre sus páginas. Es una película que trata sobre un escenario también futuro, un poco apocalíptico. En Estados Unidos están expulsando a los ciudadanos que ellos consideran que son defectuosos. Vayamos a entender por defectuosos lo que podamos entender. Entonces hay una chica que expulsan de Estados Unidos, la llevan después de la frontera, se entiende que es la frontera con México, y entonces ella tiene que sobrevivir en un ambiente inhóspito, desértico, donde ya no hay agua. Entonces llega a enfrentarse con una serie de comunidades caníbales donde ya están a punto de comerse casi los unos con otros. Le cortan no recuerdo si es una pierna o un brazo a la chica para comérselo. Entonces de repente yo dije, esto lo acabo de leer yo en Orange Road. Hay un personaje justo en la novela al cual le cortan un brazo, ¿no? No con intenciones caníbales, con otras, tampoco les voy a estropear la lectura. Y de repente los escenarios eran muy parecidos, era un escenario futuro, un escenario apocalíptico, y dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto la novela me está persiguiendo, tanto en las noticias como en las películas que me voy encontrando? Y eso me parece una maravilla, porque de repente dices, bueno, con esto se demuestra que las historias tienen una vida mucho más extensa que el tiempo que dura su propia lectura. Con esto quiero decir que Isaí tiene una capacidad para plantar ante nuestros ojos escenarios visuales muy poderosos, escenarios, en este caso escenarios desérticos, que después comienzan incluso a llegar a otro tipo de sensaciones. A mí me pasó, por ejemplo, con una novela de J.G. Ballard, que por cierto también tiene mucho que ver con esto. Hay una novela de Ballard que se llama La isla de concreto, una historia que transcurre en Londres. De repente va un tipo en su automóvil en una de estas avenidas que están todas enredadas, transitadas, se sale de la vía y termina en un jardín por ahí atorado, sin que nadie lo pueda ver, no tiene forma de salir y se queda a vivir ahí, ¿no? Como una especie de Robinson Crusoe citadino. Y a partir de ahí empieza a narrar la forma en la que va sobreviviendo, atrapado en su automóvil, entre otras cosas. Cuando yo estaba leyendo esa novela, de pronto quise dejarla porque ya estaba yo empezándome a sentir sofocado por el mismo ambiente que te va transmitiendo Ballard, ¿no? El calor, la sensación de que no va a haber futuro, de que no va a haber una forma de salir de ese automóvil. Y por un momento, creo, empezó a pasar lo mismo con Orange Road, ¿no? Era tal ya la sensación de angustia que están sufriendo, de ansiedad que sufren los personajes bajo el sol, en el desierto, que por momentos dije, bueno, pues vamos a abrir la ventana, vamos a quitarnos la chamarra, porque ya hasta la sensación física se comienza a transmitir, ¿no? ¿De qué va un poco Orange Road ahora para entrar en diálogo con Isaí y con ustedes? Bueno, es la historia de un personaje que se llama Luis. Un día llegan a tocar a la puerta de su casa los miembros de una secta milenarista, como dice la Cuarta de Forros en el libro, y apocalíptica, de la cual él forma parte, y él tiene muchas ganas de formar parte de ella. Y le dicen pues que ha sido elegido para emprender un viaje en el cual esta secta va a prepararse durante un tiempo en el desierto para cometer un atentado, ¿no? Un atentado que con explosivos pretenden volar un edificio de cristal, muy, muy al estilo Ballard, creo yo también. Hay mucha influencia de Ballard en la novela. Y la novela nos va contando todo ese proceso de preparación, cómo los miembros de la secta van sometiéndose a la voluntad de su líder, cómo los va guiando, los va preparando, incluso los va atrapando a través del suministro de una droga, de un éter que se están inyectando constantemente, lo cual los comienza
a meter en una serie de alucinaciones, de dudas sobre su propia existencia, hasta que llega el momento en el que esto va a ocurrir. De ahí no digo más porque si no, no tendría sentido, claro, que la lean, ¿verdad? Entonces, me sorprende que hay una frase por ahí que dice el personaje cuando va encaminándose hacia este lugar tentativamente llamado Orange Road, en donde él dice que gracias a su misión el mundo dejaría de estar anestesiado. Entonces uno se empieza a preguntar, bueno, ¿quién realmente está anestesiado, ¿no?, en el mundo? ¿Son los de la secta? ¿Es este personaje? Todos estamos anestesiados, y bueno, cuando uno ve las noticias que preceden a la novela, lo que pasó este sábado en El Paso, dices, bueno, realmente el mundo está completamente loco, está completamente anestesiado, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, hay otra cosa que me llamó mucho la atención en la novela. Es que la novela, en algunos párrafos, van precedidos de una serie de aforismos que están al principio del párrafo, en una letra más chiquita, o al final de cada uno de los párrafos. Son unos aforismos pues del propio autor que tienen, creo, una función narrativa, una función reveladora de lo que puede ocurrir con los personajes, y una función también un tanto bíblica, ¿no? Porque están escritos también como en un tono bíblico estos aforismos. Yo pocas veces había visto algo así, que en una novela estuviera también bañada de aforismos que sirven como para darle otra segunda lectura a la novela, o que si tú lees los aforismos sin leer el resto de la novela, creo que también te cuentan algo, te cuentan o la misma novela o quizá otra cosa. Esto yo solamente lo había visto alguna vez, y no de la misma forma, en un cuento de Sergio Pitol que se llama Simetría, en este libro del Vals de Mefisto, en donde Pitol va poniendo una serie de frases pequeñitas antes de cada párrafo, con las cuales te va adelantando lo que te va a contar en ese párrafo, ¿no? Sin embargo, no tienen la función de ser un aforismo. Entonces, creo que a mí me gusta más cómo funcionan en Orange Road, porque la lectura de los aforismos de la novela puede llevarte por distintos caminos. Algunos de esos aforismos que me llamaron mucho la atención, alguno de ellos dice, la estática viaja, ¿qué dice? No, perdón, en la estática viajan vestigios de la perfección. Otro que dice, el cosmos peligra ante la conciencia anestesiada. Y uno más que dice, superior a toda energía es el flujo electrostático de la hiperrealidad. Son como pequeñas balas que va sembrando Isaí en la novela, y que nos van haciendo que nos estemos generando preguntas constantemente. Esto me recordó también un poco como esos textos de David Markson, en donde él, a partir de pequeñas frases, va construyendo también un universo que no sé si funcione como una novela, pero él cuenta algo a través de frases que él va recopilando a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, en 1850 y tantos a Chesterton se le cayó su sombrero. Y la siguiente frase es, el otro día encontré unas gardenias en una florería en Los Ángeles, California, etc. Y sobre eso se genera todo un mundo alucinante, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran hallazgo. Y por último, decir, antes de entrar al diálogo, es hacer notar pues, la precisión casi quirúrgica con la que escribe Isaí la novela. A mí me sorprendió, es una novela que se lee muy rápido, pero que también te invita a releerla constantemente. Creo que no hace daño leerla 2 o 3 veces. Se van a encontrar con nuevas cosas en una segunda o tercera lectura. Creo que lo tiene muy claro. Él es muy exigente con su propia escritura.
Creo que no hay una palabra de más ni una palabra de menos. Se nota que hay un trabajo de escritor ya con una madurez y se nota que hubo mucho trabajo detrás de la escritura de Orange Road. Entonces, pues no sé, Isaí, si quieras comentar algo o platicarnos un poco de cómo surgió la idea de escribir esta historia que está contenida en Orange Road. Claro. Bueno, como lo ven aquí, lo cortesía de Paloma Sáiz, este mostradorcito para el libro, ahí lo dejamos tantito. Si ustedes ven eso, este color naranja, que también Lilia Barajas tuvo un tino genial para plasmar mucho de lo que se contaba en la novela, bajo un color que de algún modo para mí genera el fulgor, ¿no? Que representa el fulgor, que representa el fuego, el peligro, y que, bueno, también como se dice dentro de las páginas, el éter, ¿no? Que es algo innacible, algo inenarrable, que de algún modo para esta secta de la que nos habla Gerardo es la divinidad, ¿no? La muestra de la divinidad. ¿Cómo surgió? Bueno, pues surgió de muchas experiencias y de ideas como las que decía Gerardo, ¿no? Varias. De entrada yo no habría sospechado tampoco que después de la publicación del libro hubiera aparecido, o bueno, se hubiera sabido, mejor dicho, de NXIVM, de que se hubiera agarrado a un líder, a Ranier, Heinz Ranier, y que se hubiera de pronto agarrado a otro líder sectarista, donde, bueno, curiosamente, las sectas milenaristas, las sectas que generaban en su momento estas ideas del fin del mundo, etcétera, justamente propalaban sus mensajes por el apocalipsis, ¿no? Por la destrucción del mundo. Llegó la destrucción del mundo, es decir, llegó el año 2000, el 2001, si le dábamos un chance, y entonces del 2001 no se acabó el mundo, bueno, al menos no como lo concebíamos. Entonces, ¿qué tenían que hacer estas sectas religiosas de las cuales yo confieso me olvidé? O sea, yo conocí un poco, estudié a estos grupos, a estos núcleos cerrados, y de pronto dije, ya, esto ya cerró porque no viene el fin del mundo, ellos perdieron su mensaje. No, lo interesante fue que encontraron un nuevo mensaje, el nuevo orden del mundo. NXIVM justamente es el nuevo orden del mundo. Ahora debes ser exitoso, ser empresario y ser un ser que va a proyectar el progreso, ¿no? La prosperidad, etcétera, etcétera. Y ese es el mensaje de las nuevas sectas, ¿no? Que pues yo celebro que hayan agarrado estos dos líderes que pues de algún modo promovieron el abuso a mujeres, ¿no? La esclavitud sexual, en fin, todo este tipo de cosas. Pero sí, efectivamente la novela, yo no voy a decir que convoque cosas o la novela convocó, pero más bien se me hace algo providencial que de pronto hayan llegado sucesos que para mí más bien fueron afortunados porque sirvieron para promover la novela, ¿no? Un poco hasta en las reseñas se habló de esto, ¿no? Entonces un poco eso fue lo que motivó la novela. Antes de que siga una breve charla con Gerardo y si se puede con ustedes me encantaría, pues quisiera leer algunos fragmentos muy breves para darles una idea de cómo es pues el lenguaje de la novela, que una novela pues requiere ante todo el lenguaje, es lo único que hace una obra, ¿no? El lenguaje en sí. Entonces, bueno, dice, nadie está nunca preparado para Orange Road. Esta sentencia de Truman aumentó mi intriga por la carretera, de la que tanto escuché a puerta cerrada. Sabía que se internaba en el desierto bajo el sol ardiente. Orange Road es recta, leí una vez, con un solo punta de fuga hacia el misterio. Sin embargo, Truman agregó a quienes se inquietasen por definir la idea, el ello en la idea de la línea recta, idem del avance, se perderían mucho antes de llegar ahí. Ya me había preparado para el ello, para el punto de fuga cuando tocaron a mi puerta esa tarde sofocante. Y es de lo que habla Gerardo, ¿no? Buscan al protagonista. En una ocasión yo iba en un viaje en autobús e iban tres chicas de una secta religiosa, como la que yo narro. Eran chicas normales, de hecho hablaban de lo que habla una chica normal, un adolescente, hablando de chicos, de hombres, pero también hablaban del pastor de su iglesia, ¿no? De una iglesia pentecostés. Entonces me hacía bien interesante cómo hablaban del mundo de las adolescentes, pero también hablaban del mundo de la secta, que era una secta pentecostés cristiana. Alguno quizás habrán escuchado de esta facción del sectarismo cristiano. Y entonces en algún momento esta chica hablaba, fíjense, contaba de cómo sentía el éxtasis cuando recibía el Espíritu Santo, y eso me llamó mucho la atención porque era muy interesante, ¿no? Sí, un poco eso, ¿no? Era como si recibiera
Sí, exacto. Y entonces ella en algún momento dijo, es que cuando el pastor recibe el Espíritu Santo, yo siento un éxtasis. Y la forma que lo decía, en serio, yo se la compraba. Yo si hubiera ido hablando con esta muchacha, hubiera dicho, sí, yo te compro tu idea. Y eso es lo interesante de esto. Le compramos la idea. De algún modo yo quise que las ideas que ven en estos personajes que están en una carretera ficticia en los Estados Unidos, yo se las pudiera comprar. Entonces, en algún momento la muchacha dijo, sin asombro no hay veneración. Ella se refería a este asombro ante lo divino, ante lo inefable, y ese asombro que requiere, pues en este caso, un miembro de su secta para poder aceptar la fe que le es predicada, ¿no? Y dije, bueno, esa frase es uno de los aforismos que aparecen aquí. En pocas palabras, yo me robé las ideas de esta muchacha en parte para escribir mi novela, ¿no? Y creo que es lo que hace uno. Cuando escribimos novela, pues nos robamos lo de otras, las ideas, las experiencias y vivencias de otras personas. Claro, que finalmente cuando uno entra a explorar estos temas de las sectas y todo este tipo de medios de control masivos, pues casi siempre termina todo en un tema de destrucción, ¿no? Y hay una cosa que se me hizo muy interesante en la novela. Hay un pasaje en donde cuando va llegando el personaje acompañado ya de los miembros de la secta, van en una camioneta adentrándose en el desierto, encuentran un campamento que es en donde se van a quedar a preparar ahí, a preparar los explosivos con los que van a volar el edificio, etcétera. Y de pronto se encuentran con un avión estrellado. Ahí el fuselaje está ahí y ese avión lo están utilizando los propios integrantes de la secta para su propia conveniencia. Hay una mujer que entra ahí a rezar, etcétera. Y a mí eso me pareció una metáfora increíble porque dije, bueno, normalmente nosotros hemos asociado el invento del avión como uno de los grandes inventos de la humanidad. Hoy nos subimos un avión y en pocas horas podemos estar del otro lado del mundo, ¿no? Pero de pronto nos encontramos en el desierto un avión estrellado y yo dije, esto es, claro, aquí el autor nos está diciendo, aguas, ahí está el fracaso de la humanidad, ¿no? Y esto que va a pasar más adelante en la novela, al menos yo así lo sentí, dije, esto nos va a llevar a un despeñadero del cual los propios personajes difícilmente van a salir. Muy Ballard, también lo pensé así. Sí, es ¿no? mi maneja Ballard, porque si Ballard le gusta tener autos chocados en sus obras, pues yo dije, bueno, ¿por qué no un avión chocado, no? Un avión estrellado y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, si gustan les comparto algunos de estos aforismos que citaba Gerardo para no atosigarlos con una lectura más amplia, además de que ando un poco constipado por la gripa y que soy, bueno, aparte dejé los lentes y soy creo que no muy buen lector en voz alta. Les quiero compartir algunos de los aforismos, los voy a agarrar así al azar nada más, que van, como ya lo dijo Gerardo, van dando más bien un segundo nivel de lectura, no son ni explicativos ni introductorios, y bueno, más bien, pues bueno, les presento algunos, ¿no? Lo aterrador de la muerte es lo aterrador de la vida. Bueno, que les decía hace rato, ¿no? No, sin asombro no hay veneración. Bueno, por ahí anda metido. Fuera de Orange Road no hay nada más que muerte. Ya que están salpicados en la obra, pues los voy buscando, pues yo en la obra misma. Dice otro de los aforismos, en sus apartados límites el mundo irradia horror. Orange Road atraviesa la belleza de la vida y la belleza de la muerte. Les cuento la historia de este aforismo. Esto lo escuché en una canción que sale en una película, si no me equivoco, de Hayao Miyazaki. Y entonces una película muy hermosa de anime japonés donde de pronto en la canción dicen algo sobre la belleza de la muerte, ¿no? Me intrigó bastante porque yo dije, bueno, pueden tener la belleza de la vida, por supuesto, donde también hay horror, sin duda. Lo platicábamos hace rato con Gerardo. Hay belleza, pero también hay horror. Pero no había pensado yo en la belleza de la muerte. Entonces dije, pues eso es para mi novela, ¿no? Les digo, uno se roba las cosas, uno plagia, sin duda. Bueno, sin asombro no hay veneración. Solo fotocopiamos la realidad ser en el tamiz de nuestra mente. Hay una coordenada espacial donde Dios se ha reconocido a sí mismo. Hay otra donde el hombre se ha reconocido a sí mismo. ¿Cómo mirar la nueva vida? Con los ojos recién abiertos. Y les leo uno más. Hiperrealidad es eso conformado de materia exponenciada.
Bueno, en el caso de este credo que sale en esta historia, la materia exponenciada pues es la materia que explota. Para ellos hay casi una poesía en la materia que explota porque tiene una libertad en el aire, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Lo que expresan algunos de los aforismos. Hay varios más que están ahí intercalados en la obra. Sí, yo quería preguntarte, hace poco viendo una entrevista que le hacían a Ricardo Piglia, hace ratito hablábamos de él le preguntaban un poco sobre los personajes, cómo los construía, etcétera, y él y cómo generaba las novelas, sobre todo las novelas que tenían que ver con violencia. Y él decía una cosa que se me hizo muy interesante. Decía, bueno, en Estados Unidos la sociedad es una sociedad violenta por naturaleza, casi, ¿no? Entonces, basta que a una persona la corran de su trabajo para que tome las armas y empiece a disparar a lo estúpido en la calle, se sube a un edificio y empieza a matar gente, ¿no? Y eso puede generar historias, eso genera una sensación narrativa de la cual muchos autores se apropian y comienzan a generar historias policíacas, historias apocalípticas, etc. Lo que yo quiero saber, ¿tú qué opinas? Es si en México hemos alcanzado de algún modo los niveles de violencia o de paranoia que tienen en otros países como Estados Unidos, como para a partir de ahí tomar eso y generar un nuevo, no sé si decir género de novela, porque novelas apocalípticas, futuristas, en México creo que se escriben muy pocas. Entonces no sé si ya tenemos como el material suficiente en la realidad para llevarlo al papel. Sí, fíjate que yo creo que en Estados Unidos esta cuestión de atomización o de núcleos celulares en los que vive la gente, creo que cada ciudadano norteamericano vive en una especie de esfera cerrada. Ellos mismos se definen así, somos celulares, o sea, seres individuales. No permite, o más bien no permite en todo caso, que puedan interactuar con otros. Y es lo que dice Piglia, ¿no? Esos hombres blancos que, bueno, de supremacía racista que fueron a balacear al Walmart y luego a otro centro comercial con ideas de supremacismo y bueno, de raza y todo, estos en realidad no tenían eco a sus propias declaraciones, o sea, buscaban eco y nunca llegaron, digamos, 20 o 40 o 50 individuos a apoyarlos y decir en una manta, ¿no? O sea, ellos ni siquiera logran hacer una manta en la que diga fuera, no sé, los mexicanos, por decir algo, ¿no? No tienen ni siquiera esa capacidad por esta cuestión de vida celular que llevan. Entonces, ¿a qué los lleva? Pues, ¿sabes qué? Pero en mi casa tengo una metralleta semiautomática y 5 granadas, pues las voy a usar para matar gente, ¿no? Otra cosa que pasa en Estados Unidos, digo, por eso difiere la violencia. Si tu pregunta iba por México, aquí es por otras razones. En Estados Unidos hay sitios de los Estados Unidos donde todo es igual. La gente sale a trabajar a la misma hora, regresan a la misma hora, las casas son iguales, la rutina es exactamente la misma para todos. Entonces, en esa cuestión de hastío que se experimenta a diario, es hasta comprensible que de pronto alguien, después de de estos ataques, ¿no? de la repetición infinita de las cosas, de este hastío, pues saquen sus armas automáticas o semiautomáticas y maten a medio vecindario, porque es aterrador el hastío. Aquí en la ciudad, como sea, podemos decirle a alguien esto o aquello y vamos a hacer eco. Podemos convocar una brigada de lectura, por ejemplo, sin duda, y va a haber gente, o sea, pero allá es muy difícil que ocurra esto, es muy difícil que haya convocatorias, y sí las hay, digo, hay lugares muy liberales de Estados Unidos, normalmente esto pasa en el famoso Midwest, ¿no? Es muy raro que esto pase en las costas este u oeste de Estados Unidos. Sí, sí, sin duda. Tuvimos, bueno, el fenómeno de la novela del narco, pero creo que esa es otra cosa, ¿no? Yo no sé si después nos volvamos tan locos como en otros lugares como para generar o abrevar de ahí para construir historias en la literatura mexicana. Y otra cosa que me llama mucho la atención en la novela es, haces mucho énfasis, incluso en los aforismos y en la historia, en el tema de la verticalidad. Dices por ahí la hipérbole de la verticalidad en uno de los aforismos y me llamó la atención mucho eso porque está vinculado con muchas cosas. Lo primero que pensé, dije, claro, la verticalidad en las estructuras, en la secta, en las empresas, en todo finalmente está normado por jerarquías, por quién le va a la cabeza y el de la cabeza decide el futuro de todos los demás, ¿no?
Y hay una escena muy interesante donde el personaje también dice, estábamos planeando con la nitroglicerina y con el trinidotolueno que vamos a volar el edificio, y dice, y el mismo edificio va a caer en vertical, ¿no? Una cosa así que dije, wow, esto, o sea, tienen el concepto de verticalidad muy claro los sectarios, ¿no? Sí, los hermanos de la secta. Efectivamente, tanto a nivel social, pues hay una cuestión vertical y creo que en la mayoría de las religiones siempre hay o un descenso al infierno, hacia abajo obviamente, o un ascenso hacia arriba, y me parece que en general en todo esto prima, ¿no? El subir o el bajar, ¿no? La ascensión de Cristo, ¿no? El descenso también del mismo Cristo al inframundo, el descenso de los héroes del mundo grecolatino, que también bajaron, el descenso de Inanna a los infiernos, etcétera. Entonces siento que de algún modo hay esto, y quise jugar también con las ideas de la ciencia, porque, bueno, pues yo un poco tuve formación científica, entonces dije, bueno, esto que intrigó mucho a los antiguos griegos, Aristóteles, entre otros, pero también a Isaac Newton, después a Alberto Einstein. Alberto Einstein desde niño tuvo la pregunta, así muy simple, pero eso es de ahí vienen los verdaderos conocimientos y avances y hallazgos, ¿no? ¿Por qué las cosas caen hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Esa es una pregunta que Einstein se hizo desde que tenía 3 años de edad, y con eso llegó a la formulación de la teoría general de la relatividad. Pero todo eso otra vez, cae hacia abajo, cae hacia arriba, ¿no? Y eso es como muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues me lo quise tomar como parte de lo que podría ser la doctrina para un credo, creando una suerte de protoevangelio, ¿no? Donde hubiera, pues había ideas, ¿no? Ideas radicales. Sí, porque de hecho hay momentos en donde, como en toda doctrina, los miembros de la secta empiezan a dudar. Entonces empiezan también como a decir, bueno, y si nuestro líder nos está engañando y ya nos dejó de suministrar el éter, entonces, ¿qué está pasando? Parece que lo van a boicotear, pero finalmente no lo boicotean porque saben que hay una estructura, saben quién es el líder y no se le pueden, no lo pueden transgredir, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo, alguna pregunta. Sí, si alguien nos quisiera, bueno, hacer alguna pregunta o hacer una participación, aquí hay un micrófono disponible, pues me encantaría dialogar con ustedes, si viene al caso, si no, pues o leemos otro fragmento o platicamos de la novela en sí, ¿no? Como ustedes gusten, tenemos unos minutitos, ¿no? Algo así como 10 minutos. La enajenación, ¿cómo manejaste la enajenación? Porque, pues, o sea, el participante, el protagonista, se da cuenta que hay algo mal, pero al mismo tiempo, Ay, mejor así para que te escuchen, si nos... bueno, que la enajenación, ¿cómo la manejaste? Ajá. El protagonista se da cuenta que hay algo mal, o sea, que no está del todo claro, y sin embargo, él quiere seguir, ¿no? O sea, ya no sabemos si... O sea, más bien se da un contexto de enajenación. Todos los demás están completamente enajenados, ¿no? Pero Sí. como que en el protagonista hay ciertas dudas y sin embargo sigue, ¿no? ¿Cómo manejaste esa parte de enajenar a todo un grupo? Sí, bueno, pues el líder tiene la capacidad de manipular bastante bien a la gente, y usas un término bien interesante. Carlos, verás, ya te estoy cambiando. Carlos, ay, qué bueno, luego los nombres, soy malo para los nombres. La palabra que cita Carlos, enajenar, es bien interesante porque tiene que ver con lo ajeno. Igual que alienígena, que tiene que ver con lo extranjero. Esas palabras a mí me fascinan porque tienen una connotación que, si vamos a su origen, es bien interesante, ¿no? Aquí la cuestión de enajenar o también de alienar, ¿no? De hecho, más bien, no alienígena, esa es otra cuestión. Alienar, ¿no? De lo ajeno, lo extranjero, el alien, ¿no? La alienación es otra palabra posible, pues es dejar que algo ajeno se apropie de lo propio, en pocas palabras. Y aquí se consigue, yo creo que en cualquier estructura de este tipo, sobre todo, bien lo dice Gerardo, en cualquier estructura de tipo vertical, y eso lo era también Nexium, por cierto, eran estructuras muy verticales, donde obviamente hasta arriba de la pirámide estaba Kit Raniere, hace rato lo dije mal, es Kit Raniere, y abajo iban los miembros que se iban, por supuesto, que no solo sometiendo, sino hasta lo defendían, ¿no? Aquí los políticos nacionales lo defendieron, dijeron, no, yo meto las manos al fuego por este cuate, ¿no? Los mismos de la Luz del Mundo, si no lo vieron, lo pueden ver en videos en YouTube o en fotos. Los miembros de la Luz del Mundo en Guadalajara eran lo contrario a Nexium, porque esos eran de la élite económica, los otros eran pues la gente pobre, jodida, pues, y los vemos rezando en las banquetas entre los coches estacionados,
estacionados en la calle por el líder caído, ¿no? Yo digo, eso es enajenación, o sea, ellos están poseídos de algún modo por alguien que ni siquiera conciben que pudo haber hecho una atrocidad de actos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido es la enajenación, permitir que otro se apropie de lo propio, de ti en todo caso. Pero también leyendo puedes enajenar. La lectura es uno de los más peligrosos actos de enajenación, ya que estamos en una jornada de promoción, una brigada de lectura, pues hay que ser claros, ¿no? También la lectura es un acto enajenante. Estoy de acuerdo. Se me ocurre preguntarte, por supuesto que voy a leer tu obra, pero ¿qué tanto tú como autor estás tratando de decir verdades noveladas, de acuerdo a tu experiencia y conocimiento, por supuesto? Siempre. Yo creo que siempre. ¿Cómo te llamas? Juan Martín. Siempre está uno buscando un tipo de verdad. Claro que la novela nunca va a dar respuestas, ¿verdad? Pero creo que si llegas a formular una buena pregunta, ya estás muy cerca de una verdad. Aunque no llegues a ella, al menos la sugieres. Sugieres que hay una verdad por ahí. O la sospecha de una verdad. Y creo que eso es uno de los grandes logros de la literatura. Al menos sugerir que hay la sospecha de algo que sí es verdadero, por supuesto, y en la ficción pues se busca eso, ¿no? Se busca llegar a verdades pues universales, ¿no? Verdades que le quepan a todo mundo. Por supuesto, Borges fue uno de ellos, claro. Hola, Julián Molina. Comentabas acerca de los plagios como tal. ¿A quién, aparte de la parte de japonesa, aparte de la jovencita esta cristiana pentecostés? Aquí, por ejemplo, Ballard. Ballard. J.G. Ballard. J.G. Ballard. Aparte de ellos, ¿a quién plagias? Digo, yo nunca hablo de plagio, más bien yo también soy escritor. Y claro. digamos, yo lo que digo, pues todos somos partes de un rompecabezas gigante como tal. Y pues como nos vamos haciendo de pequeñas piezas nosotros para crear a partir de algo ya creado, como darle seguimiento y no dejar que las palabras se agoten. Digo, en parte, tú te metes en la obra, hay pedazos tuyos, o sea, de tu ser en la obra, en algún personaje que tú sientas que desvaneces o que matizas para no dejar ver que eres tú. Sí, sin duda. ¿Tiene el nombre de algún personaje en especial? Yo creo que a lo mejor los voy como desdoblando, porque en algunos casos incluso un par de mujeres que aparecen, por ejemplo, la hermana San Juan, tiene algunos rasgos. El protagonista, es decir, el narrador, pues tiene por ahí algunos rasgos. Por supuesto que lo dices bien, más que disfrazarlo para que no se sepa que lo vas desvaneciendo, ¿no? Porque de algún modo cuando escribes vas desvaneciendo un poco tu vida en eso que escribes. Y bueno, pues creo que sí, es inevitable. Yo digo, al menos yo soy de la idea en todo lo que yo he escrito y mucho de lo que he leído, que creo que el autor de una u otra manera, aunque cuente lo que le llaman una ficción de completa imaginación, una ficción, por ejemplo, vamos a llamarla histórica, donde recreo la vida de Homero, por decir algo, de una u otra manera él va a ser Homero, ¿no? Como lo dijo, pues como lo decía Gustave Flaubert, ¿no? Decía, yo soy Madame Bovary. Y Madame Bovary era mujer, ¿no? Y Flaubert no creo que haya sido infiel a un hombre o que haya hecho con lo que... Pero de algún modo vivió tanto en Madame Bovary, de algún modo reflejó un poco de su alma en ella, que pues es inevitable. Para mí es, digamos, creo que es una de las premisas, ¿no? Que de algún modo la novela es autobiografía. Ok, y la segunda pregunta es, estaban llamando como novela apocalíptica, futurista. Hay partes que sea como, no he leído la novela, me gustaría, que sea como novela tipo policíaca. ¿Hay tendencia en esa parte o no? No, para nada. Aquí es la historia así tal cual, de una secta que está preparando un atentado terrorista, pero no hay una investigación en el carácter policial y nada que ver en este caso. De hecho, se cuenta desde ellos mismos. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues bueno, Ulises, por favor. Un gran placer, además, que conozco en persona a Ulises. Hace rato comentaban algo que es bien cierto. Uno como lector lee la novela la primera ocasión y le sorprende. La vuelves a leer y encuentras cosas que no hayas visto en la primera lectura, ¿no? Pero como escritor ocurre lo mismo. Ocurre que quizás se te pasó plasmar algo, escribir algo, se te fue alguna idea,
¿te quedas con esas ganas de extenderte o de generar nuevas ideas? Sí, por supuesto. Por eso mismo evitas leerte. De pronto, cuando ya esté impreso tu libro, ante todo, porque se te empiezan a ocurrir cosas. Claro que uno las va guardando y es vital porque normalmente para que un libro siga vivo, pues sigue vivo a partir de reediciones futuras. Y entonces en esas reediciones uno aprovecha todo eso que uno no logró. O de pronto dijo, a mí ya me han dado, digo, me han hecho incluso comentarios, oye, ¿por qué no mencionaste? Digo, sí, cierto, se me fue. Pero bueno, vas tomando una nota al menos en el nivel mental. Y tarde o temprano en reediciones sí hay la posibilidad de hacer eso, en la medida de que no transgredas tampoco el espíritu de la obra. Pero es vital, o sea, para que un libro esté vivo requiere no solo la reedición en papel, sino también la reedición o la reescritura, incluso la reedición en el sentido del que tú hablas, ¿no? Retomar cosas que dejaste por ahí en el tintero, cosas que se te fueron en algún momento. Bien, pues vamos creo que agradeciéndoles, ¿verdad? Que nos hayan acompañado, nos acompañen. De nuevo, gracias a Anabel, gracias a Paloma, a Oscar, gracias a Lilia por venir aquí. Pueden pasar a la mesa con Lilia, además les vamos a quedar unos bellísimos separadores. Y gracias Gerardo por venir. No, a ti, de verdad, ¿no? Dedicar tu tarde a esto. De nuevo, las brigadas de lectura son maravillosas, ¿no? Y efectivamente son enajenantes, hay que enajenarnos, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.